Universitario es bicampeón nacional. La U ganó en el año de su centenario, en el año en el que cumplía 100 años de vida institucional, el título nacional, habiendo ganado el torneo Apertura y luego el torneo Clausura, de manera indiscutida. Los campeones son normalmente inobjetables. Hay muy pocos casos en los que al campeón se le discute. Al campeón no se le discute. La tabla nunca miente, sea por goles o sea por puntos. Y la U en ese sentido fue mejor que sus rivales. Y creo que el mérito se le tiene que dar al que finalmente consiguió. Finalmente al que logró. No al demérito del que no pudo hacerlo. Por eso la U es un justo campeón en este 2024. Y en ese sentido he elaborado 4 aspectos, 4 argumentos fundamentales que tienen que ver con la consecución del título 2024. La primera de estas es la elección del entrenador. Es cierto que inicialmente la U tuvo un contacto con César Farías para que se haga cargo del año del centenario de Universitario, pero finalmente hablemos sobre lo que pasó, no sobre lo que pudo pasar. Y lo que pasó es que Fabián Bustos, que había tenido un paso negativo por Brasil a partir de lo que había sido el descenso del equipo que llegó a dirigir, que, dicho sea de paso, cuando Bustos llegó, el objetivo no era salvar el descenso, era tratar de que ese equipo tenga la mejor capacidad para llegar a la segunda división sabiéndose ya descendido y que esa gestión le proponga la posibilidad de volver al Brasileirao en el siguiente año. Lamentablemente para Bustos, algunos resultados en contra y abultados terminaron cortando aquel proceso por el que llegó al fútbol de Brasil, pero que anteriormente en Ecuador, sobre todas las cosas, pudo tener con éxito los resultados con Delfín y también con Barcelona de Guayaquil. A partir de ahí, Bustos se hizo cargo de la U y creo que hizo algo que muchos tratan de llamar pragmatismo. Pero yo no diría que está asociado a esa definición, sino a la inteligencia. ¿Por qué? Porque supo ser flexible. Bustos no llegó a imponer un estilo de juego, Bustos no llegó a imponer un esquema de juego. No es que Bustos llegó a nuestro país a dirigir a Universitario, se puso la camiseta, abrió la puerta de Campomar y dijo, vamos a jugar como yo quiero porque esta es mi idea. No, fue flexible, entró en diálogo con el jugador, supo que en el esquema propuesto por Fossati en el 2023 y la forma como Universitario había ganado el título nacional en ese año, había un argumento muy pero muy fuerte como para darle una continuidad y una regularidad a aquello que le había traído resultado. Entonces Bustos, después de ver primero que había un funcionamiento que podía llevarlo a mantener buenos resultados y además hablar con el futbolista crema en general, tomó la decisión de darle esa continuidad al equipo estudiantil, que quizás pudo añadir seguramente algunos aspectos desde lo táctico que están muy asociados quizás a su idea, pero en el camino creo que eligió siempre la producción. Y esto lo decimos porque, a lo largo del año, por ejemplo, en el inicio del mismo, la U contrató a Christopher González y Jairo Concha como contrataciones para reforzar el equipo en este 2024. Y lo que uno pensó en ese momento es, Christopher González y Jairo Concha serán probablemente los que acompañen a Rodrigo Ureña de gran 2023 en la volante ideal de esta U 2024. ¿Pasó eso? No. De hecho, el primero en salir de ese trío en el medio campo, tras la partida de Quispe al fútbol mexicano, fue Pérez Guedes. Fue el primer jugador en reemplazar Bustos y terminó siendo el único irreemplazable en esa línea, en esa formación con 3 en el medio que propuso el técnico argentino. Pero esto tiene que ver con ¿qué? Con que vio el rendimiento y lo mantuvo. Tuvo que ver con lo que hizo Pérez Guedes, pero también con la responsabilidad del técnico de saber que ese jugador le daba una determinada producción que había que mantener en el campo de juego. Porque otro por nombre, por experiencia, por quizás pasado inmediato, o por culto a ese mismo pasado o a ese nombre, elige poner a ese futbolista y no al que
tiene una mayor producción. Y en ese sentido, por ejemplo, también podríamos marcar lo que pasó en su momento con el Tunche Rivera, que después de los goles a Liga Deportiva Universitaria y ese rush de rendimiento importante que tuvo en el inicio del año, lo hizo titular en un determinado momento. Bustos, no por lesión, no por suspensión, sacó a Valera del equipo para que el Tunche Rivera sea titular junto a Edson Flores. Ahí es cuando se lesiona. Por ejemplo, el Tunche Rivera en un partido en Barranquilla, en Colombia, y vuelve Valera a la formación habitual de Universitario. Pero eso ¿desde qué aspecto se valora? De que el técnico, más allá de haber creído que este equipo podía seguir mejorando bajo un esquema de juego que le había dado resultado, en este caso el título nacional 2023, también era responsable de las decisiones en cuanto a rendimiento y supo elegir a los que mejor estaban en determinados momentos del año para que tengan un lugar de mucho más protagonismo en el equipo. Y creo que esa es una de las otras virtudes que tuvo el entrenador estudiantil, en este caso Fabián Bustos. Desde la parte deportiva y la administración dieron en la tecla. Otra de las variables, y esta entraría como la segunda o el segundo argumento importante para Universitario a lo largo de lo que fue la disputa de este año 2024, fue haber ganado de manera histórica el 100% de los puntos jugando como local. Eso creo que es indiscutible a la hora que uno trata de dar una razón por la que la U terminó siendo el campeón indiscutido en este 2024. Ningún otro equipo en la historia supo ganar el 100% de sus puntos jugando como local. Esta U lo pudo hacer de manera indiscutida. Por ahí con un partido más difícil que otro, sí, quizás como el de UTC en el Nacional, por ejemplo, ganándolo con gol de Gabriel Costa sobre el final del compromiso, pero a fin de cuentas ganando, obteniendo los puntos. Se dice normalmente y siempre, y esto parece un cliché, que es mucho mejor ganar y mejorar que perder y tener que mejorar. Y en ese sentido, la U supo ganar todos sus partidos de local. Ahora, jugando y viendo aquí dentro de este punto, hay que mencionar algo también que es muy importante, y es la regularidad. Porque la regularidad de la U, clausura 2023, apertura 2024, clausura 2024, es para aplaudir. Un equipo que no resintió el rendimiento a pesar de las lesiones, no resintió el rendimiento a pesar de las ausencias, sea por el caso que se haya dado. Por ejemplo, lesiones, por ejemplo, suspensiones, por ejemplo, también las idas y vueltas a la selección y los momentos en los que probablemente físicamente no llegaban de la mejor manera determinados jugadores, porque la U a lo largo de estos 3 campeonatos en mención tuvo rendimientos individuales, pero sobre todo un rendimiento colectivo que se acercó siempre o casi siempre a jugar bien, no a la zona de jugar mal. Tuvo un revés también, por ejemplo, en Copa Libertadores, en la que creo que supo competir o mejorar el nivel de competitividad que había tenido en años anteriores en este torneo, también es cierto. Pero pese a no poder lograr el objetivo de la clasificación, este equipo creo que le sacó provecho a jugar la Libertadores. ¿En cuanto a qué? Al ritmo de competencia que impuso una vez jugado estos compromisos de torneo internacional que evidentemente te llevan a otro nivel de intensidad. Esa intensidad la U la supo poner en el campeonato local. No se quedó con el hecho de haber no podido lograr el objetivo. Este es un equipo de la U que tuvo siempre una respuesta inmediata. Y por ejemplo, para ir a los números, que es lo que estamos observando en este segundo punto, luego de haber mencionado el 100% de efectividad en cuanto a los partidos que jugó de local, la U tuvo algunos traspiés en el año que podrían ser, por ejemplo, que un 0-0 en Cajamarca, un empate que otros equipos lograron sacar mejores resultados jugando en Cajabamba, frente a UTC. Pero ¿cuál fue la respuesta inmediata de la U? Monumental, 2-0 Huancayo, inobjetable, jugando bien al fútbol. Se podría marcar como un revés quizás lo que significó la derrota en Tarma 2-0. ¿Qué vino después para la U de ese revés? El partido contra Sporting Cristal en el Monumental. ¿Cómo quedó? 4-1. Entonces, fue un equipo que tuvo respuesta inmediata siempre ante una adversidad, ¿no? Y por ejemplo, para marcar alguna otra, la de perder en Arequipa frente a Melgar con las suspensiones y demás, y venir a Lima y
siendo quizás el partido no tan claro desde lo que ofreció la U en el año, terminó ganándole a UTC, como hicimos mención en ese determinado momento con gol de Gabriel Costa en la última jugada. Y después del revés de Sporting Cristal, ahora último, en el pasado inmediato, 2-1 en el Nacional, tuvo respuesta, le metió 3 a Cienciano, 3-1 el resultado final, fue maquillado quizás por esa impronta del gol en contra de Di Benedetto, pero desde el rendimiento creo que la U fue notablemente superior. Entonces es un equipo que no solo de local supo hacer el 100%, sino que también de respuesta rápida. Su deuda probablemente haya sido la cantidad de puntos que obtuvo de visita, porque de visita no le fue tan bien como de local. De hecho, las 3 derrotas de la U en el año fueron justamente jugando de visita, una en el Nacional y 2 en la altura, una en Arequipa y otra en Tarma, pero también encarriló una serie de resultados, por ejemplo, como por ejemplo el 0-0 en Trujillo frente a Vallejo, una Vallejo mala este año, y por ejemplo un 1-1 frente a Huancayo, que tampoco fue el mejor equipo. A destacar probablemente sí el 1-1 con Cusco, un equipo que se terminó haciendo fuerte en este 2024. El 2-2 frente a un Deportivo Garcilaso, que en el momento en el que la U lo enfrentó jugaba también Copa Sudamericana y lo venía haciendo bien de local. Entonces, por ahí que no obtuvo la cantidad de puntos que otros, pero tampoco es que encarriló más derrotas que empates o victorias jugando de visita. Cerramos ahí este punto número 2, y el punto número 3 está estrictamente asociado a los duelos directos, ¿no? Estrictamente a los duelos directos, porque el Universitario fue el equipo que más puntos sumó jugando contra los principales rivales, los que estaban peleando arriba. Por ejemplo, Alianza Lima hizo 6 de 6. Contra Cristal hizo 3 de 6, perdón. Contra Melgar hizo 3 de 6. Entonces tenemos que hizo en 6 partidos, 3 más 3 más 3 más 3, hizo 12 puntos, ¿no? 3, 6, 9, 12 de los 18 que hubo en disputa. 12 de 18. Fue el equipo que más sumó en ese sentido. ¿En relación a qué? A los duelos directos. Y eso evidentemente te da la posibilidad de pelear en lo alto. O sea, si tú le ganas a los que te disputan la posibilidad del título o de ganar un torneo inicialmente como la Apertura y luego el Clausura, tienes más chances de ganar, porque además no solamente es un triunfo desde los puntos, porque al final sí es cierto, ganarle a Comercio o a Cristal te entrega el mismo puntaje desde la estadística, pero no te entrega la misma respuesta desde lo anímico y desde la creencia de lo que estás haciendo está bien. Ganarle 2 veces a Alianza en el año te hace confirmar que lo que vienes haciendo en el año está bien. Por ejemplo, ganarle a Cristal con la contundencia que lo hizo Universitario, lo hizo ganar el torneo Apertura. Sí, hay muchas opiniones asociadas a que, pero la U ganó el torneo Apertura por goles. Sí, pero también porque en el duelo directo, si queremos verlo desde la meritocracia, la U le metió 4 a Cristal, ¿no? La U le ganó a Melgar, por ejemplo. Entonces, la U le ganó a Alianza. Entonces, desde ahí se explica también el resultado positivo, porque se quiere a veces minimizar desde ese aspecto de, pero mira, la U ganó solo por goles. Sí, pero también es cierto que fue el que hizo más goles para tener esa diferencia. O sea, como lo dije al inicio, veámoslo desde el mérito del que logró, no desde el mérito del que no logró. Porque en el mérito del que logró está sí la diferencia de goles, pero también está que le ganó a Cristal, que le ganó a Melgar y que le ganó a Alianza. Por ejemplo, que eran los 3 que podían disputarle en el Apertura ganar justamente este primer torneo. Y el cuarto punto creo que es el que uno le tiene que dar inobjetablemente a la administración de Ian Ferrari, porque, a ver, desde lo que significa su perfil, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las cosas que dice, con la forma en la que actúa muchas veces. Para el hincha de la U, creo que Ian Ferrari representa lo que buscaban de un administrador. Para otros como yo, que soy periodista y no hincha,
Puedo discutir muchas de sus acciones, como la de entrar en dimes y diretes con Cristian Cueva en el partido frente a Cienciano, innecesario. A mí me gustaría que Ferrari, y esto es una opinión muy personal, se parezca mucho más a Nicolini que a Alfredo González, que tenga más esa apariencia señorial, de respeto, que la del patán que vimos en Alfredo González durante la época de los 90. ¿No? Entonces, pero esa es una opinión muy personal. Y más allá de eso, lo que uno tiene que observar también es el trabajo que está haciendo en el escritorio. Porque, se quiera o no, Ferrari ejerce una imagen de liderazgo en este Universitario de Deportes. Discutible, sí, pero no ha dejado de trazar el camino que tiene que recorrer Universitario, más allá de la discusión del perfil que tiene, que a veces incluso hasta parece contradictorio porque pareciera una persona autoritaria, ¿no? Alguien que decide desde la dictadura en la U. Y no es así. Es un tipo que ha sabido delegar, es un tipo que ha sabido rodearse. Por ejemplo, uno podrá marcar este ejemplo. Tiene a un Manuel Barreto trabajando desde la parte deportiva, con total confianza de Gian Ferrari ya desde hace algunos años. Es parte de este proyecto que se inició en Universitario y viene cumpliendo objetivos desde todo punto de vista. El equipo de vóley ascendió a la Liga Nacional Superior de este mismo deporte. El equipo de reserva fue finalista el año pasado, fue subcampeón, este año gana el título por primera vez. Tiene a gente vinculada a la U y a su historia, trabajando en Campomar, como Piero Alba, como el Coco Araujo, como Joel Herrera, también en su momento jugador de Universitario. Entonces es un tipo que ha sabido delegar. De hecho tiene a Antonio García Pay, ¿no? O sea, valora la experiencia. Otra persona podría haber dicho, oye, Antonio García Pay, que en su momento se le voció como administrador de la U, que tiene una presencia muy notoria a nivel de lo que significa fútbol peruano y lo que significó Federación Peruana de Fútbol, pasado en Universitario en los años 90, ganando títulos incluso, ganando el título del 2009 con Reynoso a la cabeza. O sea, podría haber dicho cualquier persona, no, a este no lo traigo porque me mueve el piso, por ahí que me serrucha, pero no. Él pensó en Universitario primero que todo y dijo, si Antonio García Pay va a venir a sumar a mi proyecto, que venga, y le damos la autonomía que necesita para que crezca el club, no únicamente la figura de Gian Ferrari. Y lo otro, creo que se ve y se nota que es un tipo que, insisto, más allá del personaje, más allá de que yo crea que ojalá se acerque cada vez más a Nicolini, que además, dicho sea de paso, fue quien lo llevó y a quien él siempre recuerda, quien lo llevó a Universitario, y menos Alfredo González. Creo que se ve que es un tipo que trabaja 24/7 a favor de la U, ¿no? Que pareciera que está pendiente de todo lo que pasa en Universitario, y creo que eso también marca el liderazgo. Ahora, desde los números, para no hablar únicamente de esto que se percibe desde afuera, a ver, Ferrari ha logrado como administración que la deuda de 68 millones de soles se pague a la mitad y que la proyección sea pagarla hasta a fines de 2025. Una deuda que se fue generando a través de las administraciones de Gremco y de Solución y Desarrollo, que estaba a cargo de los Leguía, que lo único que habían hecho era tener secuestrado a Universitario de Deportes para beneficio propio. De hecho, el plan, dentro de lo que significa esta, a veces que se quiere poner polémica o no, ley a favor del pago de la deuda de Universitario, ya puesta sobre la mesa, toca dar la información, pero el plan de la U es que a fin del 2025 se pague la deuda corriente generada por las administraciones anteriores y que no debería haberse generado, y que a la par, desde enero del 2025, o sea, ahorita, en 2 meses, la U empiece a pagar la deuda concursal, que entiendo que debería iniciarse con las laborales, ¿no? Que seguramente tendrá una estimación de determinado tiempo a pagar, pero ya empieza a dar pasos adelante Universitario. De hecho, se ha mencionado, se ha dicho que la U hoy por hoy está facturando cerca de 100 millones de soles anuales, o sea, lo que es una locura y lo que seguramente su historia prevé. Entonces, desde ahí creo que
la U gesta el título del 2024 y creo que empieza también a proyectar algo muy importante para los años siguientes, porque, a ver, no todos los equipos son capaces de llegar al tercer año con una base tan sólida como la que llega a la U. Para ir al ejemplo más reciente, Alianza 21, campeón, 22, campeón, en el 23 se quiso reforzar desde el brillo y sacar el pecho dirigencial de yo traje a Cueva, yo traje a Zambrano, traigo a este, miren al que vino, mira este equipazo que armamos, y al final lo único que se logró es que ninguno de esos jugadores se mantenga en Alianza Lima y que toda esa proyección y esa base del 2021 hacia el 2023 no existió más. La U tiene la posibilidad de que esa base se mantenga, como funcionan los equipos internacionales de primer nivel, que es una base durante muchos años con agregados, en este caso jugadores que vayan reforzando año a año justamente esa base que va creando. Hasta aquí este video, denle like si así lo consideran. Son las cuatro opciones, los cuatro argumentos más importantes que he encontrado dentro de la proyección de este universitario que ha logrado ser bicampeón nacional, y lo más importante para el hincha estudiantil que lo haya hecho dentro de los 100 años de vida institucional. Les mando un abrazo como siempre, cuídense mucho, adiós.